La primera enseñanza de Rabí Josué de Nazaret, registrada en Toledo de Josué o Mateo en hebreo, es la siguiente: Ashrei Shefale Ruach Shelahem Malchut Shamaim. ¿Qué significa esto? Se puede traducir de diferentes maneras, evidentemente, pero me gustaría sugerir la siguiente traducción. Felices son los que no se sienten superiores a los demás. De ellos se compone el reino teocrático. Vayamos a comprender el significado de los términos, la terminología que empleamos en esta traducción. Comencemos con el término Malhut Shamaim. Malhut Shamaim literalmente significa reino de los cielos, traducción que estamos acostumbrados en español a escuchar, pero en realidad se trata de una expresión idiomática, de un hebraísmo. Por lo tanto, literalmente su significado debe ser comprendido de acuerdo al contexto hebreo. Cielos es un eufemismo para hacer referencia al Creador, para hacer referencia a Dios. Por ejemplo, en la expresión he pecado contra el cielo. Evidentemente, cielos hace referencia a Dios, al Ser Supremo. Así que reino de los cielos y reino de Dios son sinónimos, lo que significa en español quizás una expresión, una traducción más apropiada: reino teocrático. En otras palabras, un sistema de justicia según los términos de la Torá. Pasemos al otro término, difícil de comprender: Shefalei Ruach, Ashrei Shefalei Ruach. Benditos los que no se sienten superiores a los demás. Shefalei Ruach literalmente significa bajos de espíritu. Estamos ante otro hebraísmo, evidentemente. El término Ruach en esta ocasión hace referencia a las actitudes de la persona. Así pues, Shefalei Ruach debe entenderse como un antónimo de altivo o de orgulloso. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, el capítulo 29, se hace mención, se hace uso de esta expresión, Shefalei Ruach. Dice el texto: el hombre orgulloso será humillado. Sin embargo, la persona que es Shefal Ruach, la persona con espíritu humilde, recibirá honores. Así que me gustaría sugerir esa traducción: felices son los que no se sienten superiores frente a los demás, porque el reino teocrático está compuesto de ellos. Es importante remarcar una vez más que, según el autor de este texto, esta es la primera enseñanza pública que hace Josué de Nazaret, lo cual implica la percepción que tenía Rabí Josué sobre lo importante que es el Tikkun Hamidot, lo importante que es la corrección del carácter del ser humano como medio para alcanzar el establecimiento del reino teocrático. Estamos hablando de la cualidad del carácter de Shiflut Ruach, la humildad de espíritu. Es, según la percepción de Josué, una demanda para que el reino teocrático pueda ser una realidad en nuestro mundo. Sin Shiflut Ruach, sin la humildad de espíritu, sin reconocer que no somos superiores a los demás, pues adherirse al Todopoderoso es imposible, lo cual implica lo mismo que aceptar el reino teocrático. Así que Shiflut Ruach, humildad de espíritu, es una precondición, según la perspectiva de Josué, para el resto de las cualidades que permitirían al pueblo de Israel vivir en una teocracia. En términos prácticos, estamos hablando de un aniquilamiento, digamos, de uno mismo, de reconocer nuestras deficiencias, de buscar una manera de mermar nuestro orgullo excesivo.
Shiflut Ruach es entonces un medio para dejar de enfocarme en mí y comenzar a ser un ser trascendente hasta que me convierta en un transmisor o en un conducto de la divinidad. Este mensaje, Rabbi Joshua lo dijo en más de una ocasión. Recordamos las palabras, Mi sherotze labo aharai yivatze atzmo. Dijo a sus discípulos, el que quiera seguir tras de mí, que se niegue a sí mismo. O sea, que imite el ejemplo de Josué, porque él se negó a sí mismo hasta el punto de literalmente dar su vida. Creo que este es el mensaje. Si queremos alcanzar un mundo ideal, un mundo que se rija según la justicia de la Torá, la justicia y la equidad de la Torá, tenemos que, como seres humanos, no sentirnos superiores a los demás. Creo que esa es la clave. Shiflut Ruach. En términos prácticos, según Josué, es el primer paso para poder gozar de un mundo cuyo sistema de justicia sea teocrático, un sistema social de justicia y equidad.